Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan, ya el pastor dijo mi nombre. Entonces, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 14 y vamos a estar exponiendo la palabra de Dios en Marcos 14, 27 al 31. Ya cuando lo tengamos, me gustaría leer y darte unas notas. Y el tema de esta exposición de la palabra se llama, permítanme un segundo, el tema, el orgullo antes de caer. Lo tienen en las pantallas, el orgullo antes de caer. Y eso vamos a estar hablando sobre el orgullo, sobre la arrogancia de nosotros, ¿verdad? De cada uno de nosotros, y cómo el Señor usa nuestras debilidades para glorificar su nombre en nuestras vidas. Entonces, dicho de esta manera, vamos a empezar a leer y vamos a entrar en el tema. Dice, voy a leer desde el verso 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, dicho de esta manera, hermanos, leyéndome, una vez que te di el título, cual vamos a estar exponiendo esta tarde, me gustaría leértelo textualmente, cuál va a ser la introducción de este tema. Y la introducción de este tema dice, el orgullo antes de caer. Nos encontramos ante Jesús y sus discípulos yendo al monte de los olivos. Jesús les da una advertencia conociendo el corazón de ellos. El miedo hace crear en nosotros una reacción de supervivencia que prácticamente es involuntaria. Nuestro cerebro se activa y se apodera de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Muchas veces el ser humano, por una reacción de miedo, actúa de manera que es peor el remedio que la enfermedad. Así somos nosotros. El Señor, nuestro Creador, nos conoce. En este caso debemos preguntarnos 2 cosas. ¿Nos conocemos lo suficientemente nosotros? Repito la pregunta, ¿nos conocemos lo suficientemente nosotros? La segunda, ¿cómo tú puedes responder si tú confías en ti mismo? ¿Cómo podemos responder si confiamos en nosotros mismos? Y Pedro nos va a dar esa forma de pensar y creer en nuestra autosuficiencia. Y ahí vamos a empezar a desarrollar el tema, cómo Pedro va a negar a Jesús unas horas después de este relato. Pero antes de eso me gusta tomar el verso 26. Cuando hubieron cantado cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mi pregunta, ¿alguna vez escuchaban que Jesús cantaba? Jesús adoró y cantó. Y en esto donde él cantaba, se llama el gran Jalel, y eso está basado en los Salmos 113 al 118. Esta noche, en esta cena, lo que mirábamos la semana pasada, la cena del Señor, las instrucciones de la cena del Señor, los discípulos estaban con él, los 12 discípulos. Recordemos que ya Judas ya salió de este lugar, y ahora él ya nomás queda con sus 11 discípulos, y están cantando los himnos 113 al 118. Eso es lo que estaba haciendo Jesús junto con sus 11 discípulos, alabando a Dios, pensando que Jesús, él ya sabía dónde iba. Iba a la cruz, iba a entregarse por ustedes y por mí a la muerte para poder pagar nuestra restauración, para tener una vida eterna. Jesús estaba en ese momento, pero él aún cantaba con sus discípulos y estaba usando estos salmos que alegraban, y a un momento él en su mente estaba examinando todo lo que iba a pasar. ¿Y por qué digo examinando lo que iba a pasar? Porque les da una gran advertencia a sus discípulos.
verso 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos. Y recordemos que los discípulos, esta es la primera expresión: ustedes, mis discípulos, los que han seguido fielmente, que he instruido por 3 años, me van a abandonar. Los 11 discípulos que cantaron con él, que tomaron la cena del Señor, que estuvieron en las multiplicaciones de los panes, los que miraron que sanó enfermos, los que miraron que paró las tormentas cuando estaban en el lago, los que miraron cómo restauró, cómo le dio vida una vez más a Lázaro. Esos mismos discípulos, Jesús les está diciendo: ustedes hoy, esta noche, se van a escandalizar de mí. Y en eso quiero, hermanos, decirte que es el primer punto el que quiero exponerte: cuando la arrogancia se escandaliza. Cuando la arrogancia se escandaliza. Estos discípulos se iban a escandalizar unas horas antes de la entrega de Jesús. Dices: todos se escandalizaréis de mí esta noche. Esos discípulos que le siguieron por 3 años, que vieron todos los milagros, que vieron las multiplicaciones de los panes, que vieron sanar la suegra de Pedro, que vieron a Lázaro salir de la tumba. Esos mismos discípulos que estuvieron 3 años, que vieron esas grandes señales, esa misma noche se iban a escandalizar de Jesús. Dice: todos me fallarán. Dice: los discípulos, ustedes van a fallar. El Señor Jesucristo lo sabe, y eso es muy importante, entender que Él lo sabe todo, y viene una palabra clave, y la palabra clave que quiero enfocarme es en escandalizar. Todos se escandalizarán. Traducido en el griego, dice: escandalizar significa caer o tropezar en una trampa, y todos sus discípulos caerán o tropezarán. Ellos iban a tropezar esa misma noche. Todos. Dijo: todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Y esta profecía viene 500 años más antes, la había escrito el profeta Ezequiel, capítulo 13, verso 7. Todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. No porque ustedes sean superiores o porque me digan no me van a negar. No, escrito está. Es una profecía que se tenía que cumplir, que ya se había escrito 500 años antes de esto, lo que estaba hablando Jesús. Y me gustaría que leyéramos esa porción de la escritura, pero te quiero leer 13:1, Ezequiel 13:1, y luego me brinco al 7. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Dice: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Esa profecía se cumplió en Cristo esa noche. Todos se escandalizarán, y levantar la espada es hiere al pastor. Y cuando está hablando de hiere, no está hablando que solamente lo va a herir, sino que lo vas a matar. Va a ser asesinado Jesús por el mismo Padre, para que nosotros pudiéramos tener una restauración en nuestras vidas. Dicho de esta manera, dice: lo que el Señor Jesucristo es en cuestión de una hora, ustedes que han estado conmigo, que me han abandonado, los que estuvieron contando los salmos conmigo, se apartarán de mí. Lo que nos enseña es que Jehová ejecutará un castigo sobre qué es un compañero. Dice que tenemos claro que es el Señor Jesucristo el que va a llevar el castigo. Aquel Señor que va a ser asesinado por el mismo Dios, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Dicho esto, dice: los discípulos se escandalizan, pero hay una frase que me encantó y lo leo textualmente. Dice: los discípulos serán probados y fallarán al enfrentar la realidad de su
arresto y crucifixión. Nuestro Señor, el Creador del cielo y de la tierra, sirve a su creación y su misma creación lo niega y aún lo entrega a la muerte. Esa misma creación, el cielo, la tierra, lo que Dios creó, sirviendo a su creación, ahora la misma creación va a entregar a Jesús. Esos discípulos que Jesús estuvo discipulando por 3 años, que estuvieron con él, ellos mismos lo van a negar, van a huir, porque saben, ellos aún no saben el peligro que van a ver más adelante cuando ya es entregado después de la oración de Getsemaní. Entonces los discípulos, los que estuvieron con él, lo van a entregar, van a negar que lo conocen. Dice, todos se escandalicen de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Verso 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hay un pero después que haya resucitado, Jesús todavía no muere y él ya está hablando de una resurrección. Les está poniendo en énfasis, no he muerto, pero voy a morir, pero voy a resucitar. Iré delante de vosotros a Galilea, donde Jesús había llamado a los discípulos, ¿recuerdan? En Galilea. Ahí había llamado a sus discípulos y dijo, ustedes me negarán, ustedes se escandalizarán de mí, pero no se preocupen, porque yo resucitaré y al tercer día, una vez que él resucita, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, se está adelantando, voy a morir, pero yo voy a ir delante de ustedes a Galilea y los voy a restaurar. Y comentaba esto con mi familia, muchas veces escuchamos, pero no entendemos lo que escuchamos. Estamos hablando, pero no ponemos atención a nuestras palabras o las palabras que nos están compartiendo y estamos nomás escuchando. Y Pedro, ahorita con sus reacciones, que él escuchaba, pero no entendía lo que escuchaba. Muchas veces hablamos y la persona al cual estamos transmitiendo el mensaje escucha, pero no pone atención a lo que está escuchando y somos prontos para oír, tardos para hablar. Dice el libro de Santiago, ¿verdad? Pronto para oír, tardo para hablar. Y Pedro al momento dice, entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Todos te entregarán, pero yo no. ¿Verdad? Te leo textualmente esta parte, dice, ver a Cristo resucitado en Galilea, Jesús les asegura que su relación no termina ahí. Esta promesa refleja la misericordia, la fidelidad de Cristo, que no solo anticipa su victoria sobre la muerte, sino también su restauración de los discípulos en Galilea. Va a haber una restauración. Primero va a haber una negación, pero después va a haber una restauración a sus discípulos. Ver a Cristo resucitado en Galilea, esto hará que Cristo lo llene todo. La fe dada por Dios reine en los corazones de los discípulos. Aquellos que lo negaron, lo que lo dejaron solo, lo negaron, fueron quienes después de confiar en la fe dada por Dios, dieron su vida por él. Y recordemos el libro de los Hechos, cómo murieron todos los discípulos. Aquel Pedro que lo niega, aquel Pedro que niega a su Señor, muere por el Evangelio. Aquel Pedro que en Hechos capítulo 2, verso 46, dice que estaba una gran multitud y hablaba con denuedo. Y dice que más de 3,000 personas creyeron en el Evangelio. Ese mismo Pedro que decía, yo no me escandalizaré, ahora estaba predicando, empezando la iglesia de los Hechos. Y él predicaba con denuedo, con valentía. O sea, tenía una valentía que el Espíritu Santo le había dado a él para que él pudiera compartir el mensaje con ese denuedo. ¿Qué haremos? Dice la multitud, ¿qué haremos? Porque se compugieron en su corazón. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesús para que tengan vida eterna. Ese Pedro que era tan explosivo, ahora está compartiendo con una valentía. Pero antes de eso tuvieron que haber una caída, dejar que Cristo trabajara en sus vidas. Dice, dieron su vida por el Evangelio. Y mi pregunta es, ¿alguno de nosotros daríamos nuestra vida por el Evangelio?
A lo mejor no físicamente, ¿verdad? Pero sí con nuestro tiempo, sí con nuestras finanzas, sí con nuestra iglesia local. Morir a nosotros mismos, para que Cristo viva en nosotros. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la fe lo vivo en aquel que me llamó y me rescató de las tinieblas para la luz admirable. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora mi vida debe de ser transformada para mostrar el reflejo de Cristo en mi vida, para mis hermanos, para los compañeros de mi trabajo, en la escuela, como jóvenes en las escuelas, mostrar a Cristo con sus vidas, que haya una diferencia, que seamos diferentes cuando Cristo está haciendo la nueva regeneración en nuestra vida. Ya no vivo para allá, para mí, sino vivo para Cristo. Esa es una de las formas en que nosotros podemos glorificar a Dios, cuando la arrogancia se escandaliza, cuando las personas se sienten superiores, cuando me siento yo superior. Dicho de esto, leo esta parte. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Segundo punto, la arrogancia es un problema común. Y la arrogancia no es qué tanto tenemos, porque la arrogancia también se pega en nuestra actitud. No es si tenemos mucha economía o no tenemos. La arrogancia es un problema en nosotros mismos. Escuchábamos en la mañana, ¿no?, en la escuela dominical. La arrogancia está en nuestro gen. El que no necesito de nadie, y vivimos personalmente. Que no necesito de nadie, yo puedo hacer las cosas. Te digo esto, dicho de esto, porque hace unos años, muchos años atrás, yo experimenté la arrogancia en mi vida. Cuando decía que yo no necesitaba de nadie para poder construir un futuro sin Cristo, para poder crear un futuro para mi familia. Yo no necesito de nadie. Sé mi trabajo, conozco mi capacidad. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, fue como Pedro. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás. ¿Y por qué leo? Te quiero leer textualmente esto, dice. Punto número 2 fue el que recité. La arrogancia es un problema común. Dice, conservar los pies en la tierra siendo una estrella no debe ser fácil. Tener casi todo, fama, fortuna, belleza, es para inflamarle el ego a cualquiera. Sin embargo, es importante tratar de recordar que al fin y al cabo eres un ser humano como los demás. Mientras que hay famosos que tienen fama de sencillos y accesibles porque no se han dejado impresionar por lo que hay a su alrededor. Hay otros que incluso para los estándares de Hollywood son insoportablemente arrogantes y se tienen muy bien creído que son la última Coca-Cola del desierto. ¿Verdad? Muchas veces yo lo experimenté. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y te voy a decir lo que dice Pedro en esta forma. Dice, pensamos como Pedro, que somos diferentes, superiores, que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Al mismo tiempo asume una actitud de superioridad con respecto a sus compañeros. Finalmente demuestra claramente que no se conoce ni a sí mismo, ¿verdad? Porque él está hablando por sí mismo. Se sobreestima, demuestra una excesiva, vana y engreída confianza en su persona, como lo van a demostrar pronto los hechos. Pero precisamente Dios conoce nuestro corazón. Y esto más que positivo, conoce de lo que está hecho. A veces actuamos como Pedro, arrogantes, altivos, explosivos, listos para que, Señor, yo no te negaré. Señor, yo estoy aquí. Señor, estoy sirviendo en mi iglesia local. Señor, estoy sirviéndole a mi esposa. Señor, estoy discipulando en mi trabajo, en la escuela. Señor, estoy sirviéndote. Pero el Señor le dice, Pedro, entonces dijo Pedro, todos estos se escandalizan, pero yo no. Pedro, tomando de que, Señor, la escritura se equivocó. No, yo no te negaré. El profeta que escribió hace 500 años
se equivocó. Porque yo estoy seguro que yo no te voy a negar. Y muchas veces lo negamos con la actitud, o lo niego con mi actitud, cómo me comporto en mi trabajo. Si no estoy siendo luz en el trabajo, lo niego con mis palabras, lo niego cómo trato a mi esposa o mi esposa a mí, lo niego cómo yo trato a mis hijos, lo niego con mis actitudes. Y digo, yo no lo negaría, y todos los días lo negamos. Con un pensamiento estamos negando a Jesús. Me gustaría que fueras a tu Biblia para que lo vieras junto conmigo. Jeremías 17, 9 y 10. ¿Lo tienes por ahí, hermanos? Amén. Ok, Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y los corazones y doy a cada uno conforme a sus caminos. ¿Cómo estaba actuando Pedro? Yo no te negaré. Ellos sí, pero yo me siento superior a mis compañeros. Yo me siento diferente a ellos, pero yo no te negaré. Y el Señor le muestra, o nos muestra nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso y nuestro corazón es cambiante, dependiendo de nuestras emociones. Si estás triste, actúas de una manera. Si estás enojado, actúas de otra manera. Y nuestras emociones juegan con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes. Pero el Señor conoce más interno de nosotros. Engañoso es el corazón y más que todas las cosas, y perverso. Si nosotros nos conociéramos, o nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Yo no conozco a nadie de ustedes íntimamente, el Señor sí, ni ustedes me conocen a mí íntimamente, pero el Señor, que conoce nuestros corazones y los escudriña, Él sabe cuáles son nuestros pensamientos, lo que pensamos en la semana, cómo actuamos y cómo nos comportamos. Hermano, cuando yo leía esto, el Señor exhortaba mi vida, que Dios todavía sigue trabajando en áreas de mi vida, que todavía mi corazón es engañoso, que todavía mi corazón necesita ser ese corazón de piedra, ir cada día removiendo, y que el corazón cada día sea de carne, como dice su escritura. Quitaré el corazón de piedra y por eso pondré un corazón y un nuevo espíritu dentro de nosotros para que podamos guardar sus estatutos. Si nuestra mente no ha sido renovada con la escritura, vamos a actuar como Pedro, yo no. Y tenemos el problema de decir yo no. Muchas veces actuamos diciendo yo no traicionaría la confianza de mi hermano. Y lo hacemos. Lo hago. Yo no le haría esto a mi esposa o a mi esposo, y tenemos el problema del yo no. Y juzgamos a los demás sin misericordia. Nos sentimos superiores. Primera de Corintios 10, 12. Lo puedes tomar en tus notas. Dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Hermano, ese es un peligro para nosotros. Todos nosotros que estamos en la iglesia de Cristo podemos caer. El que crea estar firme, mire que no caiga. Porque podemos caer en cualquier momento de nuestra vida. Por eso agarrémonos de la mano del Señor. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida llena de bondad, amor y misericordia. Y tener, Señor, yo no lo haría, no, sí lo haría, porque si me conozco a mí mismo, sí lo haría. Mejor orar como Pedro y sus discípulos al escuchar que se escandalizarían esa noche, es decir, Señor, ayúdanos a que nuestra fe no falte. Señor, aumenta nuestra fe para que podamos vivir una vida que agrade al Señor. Regresemos a nuestro texto base. Si ya estás por ahí.
Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro se sentía seguro de sí mismo. Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo no lo dice. Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo no. Los demás decían lo mismo. Pero Pedro lo niega 3 veces y aún maldice a Jesús. Los demás lo negaron, pero Pedro no nomás lo niega, sino que aún maldice. Y no nomás maldice, sino que jura en vano. Yo no conozco al hombre. ¿De dónde te estoy hablando, hermano? Dale vuelta a tu Biblia en Lucas, capítulo, ahí mismo 14, 71 y 72. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. Los demás decían lo mismo, pero Pedro seguía sintiéndose superior. El punto número 3. La arrogancia gigante que se desmorona. La arrogancia gigante que se desmorona. El orgullo en el corazón es un proceso. Dice, el orgullo en el corazón es un proceso en declive. Primero nos hace creer que somos mejores que los demás, para después hacernos creer que somos mejores que Dios. Que a veces nuestros planes son mejores que los planes que Dios tiene para nuestras vidas. El orgullo nos hace pensar de esa manera. Yo no necesito de nada, o yo no necesito de Dios. Cuando aquí ese orgullo, por eso el tema 3, el punto número 3 dice, la arrogancia gigante que se desmorona. El orgullo en el corazón es un proceso de declive. Primero nos hace pensar y creer que somos mejores que los demás. Y después diciendo, Señor, las escrituras se equivocaron. Señor, te equivocaste porque yo no te voy a negar. Y nos creemos mejores que Dios. O que somos mejores que Dios. Dice el versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo cante, que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pero Jesús, se dieron cuenta, ni siquiera le dijo la semana que entra o en unas semanas para que te pongas a orar, para que estés ahí preparado, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Dónde digo eso? Lucas 22, 31 al 62. Dice Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo ya he orado para que tu fe no falte. Pedro le pasó de noche. Como que escuchó, pero dijo, bueno, porque Pedro, cuando el Señor le decía algo, Pedro contestaba con otra cosa. Le pasó de noche, pero le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Todavía ni amanecía, todavía estaban en esa misma noche. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, hoy esta noche, tú me negarás 3 veces que me conoces. Me gustaría que fueras a Proverbios 16, 18. Amén. Dice Proverbios 16, 18, antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Punto número 3, la arrogancia gigante que se desmorona. Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice que el Señor mira a los altivos de lejos, pero al humilde y quebrantado, dice que ahí está el Señor. Aquellos que nos sentimos en alguna parte de nuestra vida
altivos, dice que el Señor nos mira de lejos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, de altivez de espíritu. Me gustaría también recitarse Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propios consejos. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiemos en el Señor y Él enderezará nuestras veredas. Cito al escritor de un proverbio. Dice, más prisa se dará Pedro para negar que el gallo cantar. A pesar de la predicción del Señor, Pedro insiste más todavía. Aunque tenga que morir contigo, de ninguna manera te negaré. No hay duda de que pensaba sinceramente. Judas no lo hizo. Ninguna declaración como esta. Cuando Jesús le anuncia su traición, Judas peca con toda premeditación. A Pedro la tentación le toma por sorpresa. Con todo estuvo muy mal contradecir al maestro. Si al menos hubiera dicho con temor y temblor, Señor, dame gracia para que no llegue a negarte, quizás habría escapado del peligro. Pero todos los que antes preguntaron tímidamente con una oculta sospecha de sí mismo, ¿acaso seré yo?, ahora confiaban excesivamente en sus propias fuerzas. Lo mismo decían también todos. Lejos del temor de traicionar a Cristo, estaban seguros de que no lo abandonarían. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Una vez más recito 1 Corintios. Pedro lo niega, Judas lo entrega, pero Pedro lo niega y insiste a los demás a pecar también, a decir todos decían lo mismo. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Dicho de esta manera, mi hermano, me gustaría darte 4 reflexiones para la vida práctica. Una vez leyéndote lo que los discípulos hicieron con el maestro, lo entregaron, me gustaría decirte esto. Y ahí dice, la debilidad humana no es el final. Los fracasos no nos separan permanentemente del amor y el propósito de Dios. Como Pedro y los otros discípulos, podemos ser restaurados cuando confiamos en Jesús. Los fracasos no nos separan permanentemente del amor y el propósito de Dios. Como Pedro y los otros discípulos, podemos ser restaurados cuando confiamos en Jesús. Número 2. La soberbia de Dios la soberanía de Dios. Este pasaje muestra cómo incluso los momentos de debilidad y aparente derrota forman parte del plan redentor de Dios. Tercer punto, dice dependencia de Dios. La confianza en nuestras fuerzas es insuficiente. Solo mediante la gracia de Dios podemos enfrentar pruebas y ser fieles. Porque recito las aplicaciones antes de darte este último versículo. Me gustaría que fuéramos a Lucas 22, 54 al 62. Amén. Voy a leer el 54 y luego me voy a pasar al 62. Y prendiendo le llevaron, dice eso, la misma negación de Pedro, y prendiéndole
le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también junto con ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: este con él estaba. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Verso 61 ahí mismo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, fueron y lloró amargamente. Esto me hizo meditar mucho, hermano. A pesar de que Pedro había negado a Jesús, aún Jesús seguía pensando en Pedro. Jesús estaba ya ante el tribunal. A Jesús ya lo iban a juzgar y condenar, y aún Jesús seguía pensando en Pedro. Pedro, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás. Pero Jesús dice, entonces vuelto el Señor miró al Pedro. Hermanos, ¿se imaginan la multitud que había? Tan solo la multitud que fue a agarrar, a apresar a Jesús, eran más de 600 soldados romanos. Imagínense la multitud que estaba y la mirada que traspasó miles de personas para mirar a Pedro. Y dice que miró a Pedro, y Pedro se recordó de las palabras del Señor. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Judas nunca lloró su pecado. Judas lo entregó, pero Pedro lloró amargamente. Citando Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas: bienaventurando los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oramos al Señor y le damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y tus misericordias son nuevas, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, haya traído gozo en los corazones de mis hermanos, y de la misma vez también exhortación. Señor, ayúdanos a vivir rectamente, Señor. Ayúdanos a buscar cada día tu santidad. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. Ayúdanos a vivir fielmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a no negarte, Señor, con nuestros hechos. Fortalécenos, Señor. Fortalece, Señor, tu iglesia. Fortalece, Señor, la iglesia de Ciudad de Gracia. Y cada uno de mis hermanos, Señor, que están hoy en este día, mi Dios, te ruego, por favor, que seas tú, Señor, trayendo convicción a sus vidas y convicción a la mía también. Señor, por favor, Señor, anímales, confróntales y anima, Señor, sus corazones para seguir el camino, Señor. Señor, sabemos lo que está pasando en los Estados Unidos, mi Dios, pero tú te mantienes fiel, Señor, con los que amas. Señor, tú conoces nuestra palabra antes de que salga de nuestra boca. Señor, el Salmo 139 dice que antes de que nosotros hablemos, tú conoces todo de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a que tu mensaje, Señor, haya traído convicción y alegría. Fortalécenos, Señor, y guíanos. Te lo ruego todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.